Hola familia TT. Mi hermano me recomendó su canal y llevo 6 meses escuchando sus relatos. Y bueno, hoy por fin me decidí a compartirles mi experiencia. Mi pesadilla comenzó hace 4 años cuando yo tenía 16 años de edad. Esto comenzó como algo muy simple, con un sonido en la puerta por la madrugada. Aproximadamente eran las 3 a.m. Mi habitación está en el segundo nivel y toda mi familia ya se encontraba dormida a esa hora. En esa ocasión me aterraba escuchar esos sonidos, ya que era la primera vez que los escuchaba. Digo, era algo fuera de lo común. Las noches fueron pasando y eso se repetía. El tiempo pasó y me fui acostumbrando a esos sonidos. Llegó el punto en que el sonido me hartó y simplemente grité: ¡Hey! ¿Quién es? Obviamente, no recibí respuesta. El tiempo pasó y decidí ignorar ese sonido. Supongo que eso que estaba fuera de mi habitación se dio cuenta. Decidió hacer algo más. Tocar la ventana que se encuentra a un lado de mi cama. Como ya había dicho antes, mi habitación se encuentra en un segundo nivel. Así que no había manera de que fuese una persona normal quien se encontraba fuera de mi habitación. Ese toque en la ventana me hizo saltar de susto y solo me quedé mirando hacia la ventana con bastante miedo. Bueno, el tiempo pasó. Ya estaba acostumbrándome a escuchar ambos sonidos. Antes de dormir, me colocaba mis audífonos para no escuchar nada, ya que ya sabía que ahora llegaban a tocar mi puerta y mi ventana. Verán, tengo la costumbre de ducharme por la madrugada. Y en una ocasión, saliendo de ducharme, la vi por primera vez. A esa niña o cosa, parada, flotando. La verdad es que me llené de miedo, no pude distinguirlo bien. Solo estaba ahí, parada, solo entonando una extraña canción como de cuna. Solo pude buscar la puerta de mi habitación para meterme corriendo y meterme a mi cama. Estaba con la mirada a mi ventana, esperando a que eso o ella se asomara a través de ella. Pero no lo hizo. Eso fue lo que más me había marcado hasta entonces. Pero no sabía que lo peor estaba por venir. Verán, mi pueblo es conocido como el pueblo de los brujos. Y tanta es la importancia que a este nombre que los transportes públicos traen una bruja en su logotipo. Les digo esto por lo que les estoy por contar. Después de haber tenido ese encuentro con este ser, las cosas siguieron normal. Bueno, casi normal, ya que los toques de la puerta por la madrugada seguían. Esto se lo comenté solamente a mi hermano mayor, a mi hermana y a su marido. Y la verdad es que sí me creyeron. De hecho, un día que ellos estaban de visita, les conté lo que me sucedía y como a los 2 minutos mi cuñado y yo escuchamos cómo subían desesperadamente las escaleras, pero nadie las había subido. Esto no nos causó temor alguno, solo un poco de duda. A ver, aquí hago un paréntesis para decirles que soy padre de una pequeña niña, hermosa como su mamá, pero por cuestiones personales no me encuentro con ella. Bien, lo que estoy a punto de contarles sucedió cuando mi niña tenía aproximadamente 2 meses de haber nacido. Para ese entonces ya había pasado 1 de haber tenido el encuentro con esa cosa. Yo todos los domingos veo a mi niña. Ya saben, el día en el que no trabajo y estoy con ella. Un domingo cuando recién llegaba a verla, mi ahora prometida me marcó diciéndome: Una bruja vino por la niña. Isaí, una bruja vino por la niña. Me saqué de onda, solo tenía que responderle: ¿y cómo sabes que era una bruja? A lo que ella me contó que dejó a la niña con mi suegro y que ella salió a comprar con mi suegra. Y que cuando iban de vuelta a su casa, ella vio una luz en el cielo y ella pensó que era un avión. Pero de broma le dijo a su mamá: Mira, una bruja. A lo que su mamá, asustada, le contestó: tonta, si es una bruja y va para la casa, corre que va por la niña.
Me cuenta que corrió como nunca y al llegar a su casa, ella puso todas las cosas que dicen asustar a las brujas. Bueno, creo que los estoy aburriendo con todo esto, pero es que al escribir es inevitable recordar todos los detalles. Pero bueno, cuando puso todas estas cosas, la habitación de mi hija se llenó de un olor horrible, como a podrido. Decidí sacar a la niña de ese cuarto, y en esa ocasión cerraron a mi niña toda la noche. Y me di cuenta que en la madrugada se encontraba con mi cuñada y mi concuño en su cocina, y su perrito, un chihuahua. Y comenzó a ladrar al techo de la cocina, y que escucharon cómo esta bruja corría al perro, pero ella solo hacía. Y ella regresó corriendo con mi bebé, no se separó de ella. Después de eso las cosas conmigo siguieron, pero ya muy leve. Que me tocaran a la puerta ya era muy raro. Después, solo vi con mi hermano una señora de blanco parada al costado de la carretera. Lo raro de esto es de que esta mujer estaba con un vestido blanco, y en donde estaba parada se encontraba una cruz que indicaba que ahí murió alguien. Meses después de esto, me encontraba durmiendo y desperté a las 3:33 am. Vi que mi puerta se encontraba abierta. Les repito, mi habitación está en un segundo piso, y para ese entonces mi hermano ya tenía cuarto propio. Lo único que hice fue tomarle una foto como evidencia. Tiempo después, se la enseñó a un conocido y me dice que claramente se forma una cara en la ventana, una cara roja. Y cuando miro la foto, compruebo que efectivamente sí se formó una cara en la ventana. Lamentablemente borré esa foto al formatear mi celular. El tiempo pasó. Yo me encontraba hablando por llamada con mi prometida. Mientras lo hacía, estaba descargando un juego, cuando de repente me jalan el pie izquierdo. Me levanto asustado y digo, amor, me acaban de jalar el pie. Ella rápidamente me tranquilizó y ya todo bien, pero después de acomodarme, me jalaron el otro. Yo ya más asustado decidí hacerle videochat. Le cuento cómo pasó y me dijo, tú duérmete, yo te veo directo por cualquier cosa, yo te cuido. Justo cuando terminó de decir esto, empiezan a tocar desesperadamente la puerta de mi habitación. Eso sucedió como a las 2 de la madrugada. A lo que le dije, mira, escucha, están tocando mi puerta. Pero ella no oía nada. Después claramente escuché cómo abrían la llave de mi lavadero. Duró como unos 2 minutos abierta y de igual manera se escuchó cómo la cerraban. Yo obviamente ya me encontraba muy asustado. Ella me dijo que me parara, que prendiera la luz. Después de mucho pensarlo, corrí a prender el foco. Ya más tranquilo, seguí hablando con ella. Cuando de la nada, la videollamada se empezó a trabar. Se colgó solita. Cuando esto sucede, claramente escuché como alguien apagaba la luz. Me quedé a oscuras, completamente impactado y asustado. Mi prometida me marcó nuevamente. Le conté muy asustado lo que había pasado. Ella también, muy asustada, me dijo que me calmara. Y bueno, hablé con ella hasta quedarme dormido. Después de esto yo empecé a soñar con esta cosa. Pero yo soñaba la misma escena cuando la vi por primera vez, pero yo estaba inmóvil. Solo la veía. A veces la escuchaba, pero nada más pasaba. Y estos sueños me llevaron a lo siguiente. Nuevamente me encontraba solo en mi habitación, hablando nuevamente con mi prometida, cuando de nuevo apagaron la luz. A los pies de mi cama se formó una figura de una mujer. Yo inmóvil me le quedé viendo. La reconocí como esa misma niña o cosa, pero ya era mayor. De repente, esta cosa se me aventó cayendo encima de mí. Esta cosa me sujetó los brazos y acercó su cara, su horrible y maldita cara. La acercó mucho a mí. Créanme que es la cosa más horrible que he visto en mi vida. Algo que no puedo olvidar. Ella se burlaba de mí. Y yo llorando le decía que se fuera, que se largara, mientras que mi prometida por videollamada escuchaba cómo esa cosa me ahorcaba, me atormentaba. Solo se escuchaba que ella decía, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¡Ey! ¡Ey!
Y después hizo algo que no me esperaba. Me dijo: «Mira a la niña». Al decir esto, la cámara enfocó a mi bebé jugando. Y esta bruja, demonio, no lo sé. La verdad, aún no me explico qué es realmente. Esto apretó mi cara y me giró hacia el teléfono. Y me dijo con la voz más horrible que he escuchado: «Mírala, me la voy a llevar. Me la voy a llevar». Yo al escuchar esto, más que miedo me llené de coraje. Le decía que no, que me dejara en paz, que se fuera. Pero esto solo se reía. En ese momento mi papá subió al segundo piso y cuando pude reaccionar y moverme, me di cuenta de que esta cosa me había aventado al piso, quedando muy cerca de la puerta de mi habitación. Cuando salgo, le grito a mi papá: «¡Ey, papá! ¡No dejes que se la lleve! ¡No dejes que se la lleve!». Mi papá solo podía responder: «¿Quién? ¿A quién se quieren llevar?». Y es que yo seguía viendo a este ser, pero él no la veía. En eso subió mi mamá, mi abuelita, que se encontraban en ese momento, y mis 2 hermanos. Y fue ahí cuando por fin les conté lo que había sucedido. Y verán, nosotros somos cristianos, y mi papá decidió que hiciéramos una oración todos en este cuarto de donde les escribo. Y con esta oración, este ser se fue. Gracias a Dios, hasta la fecha no me ha sucedido nada más. Y créanme al decirles que si escuchara o viera algo fuera de lo normal, yo ya no me asustaría, porque pienso que al pasar esto, ya lo vi todo. Bueno, familia Tete, este es mi relato. Ya es decisión de ustedes si me creen o no. Pero yo sé lo que vi y sé lo que viví. De hecho, mi prometida tiene una pequeña grabación de lo que sucedió ese día. Pero ese video también se los voy a mandar. Será decisión suya si lo suben al video. Claro, si es que suben mi relato. Y aprovecho para decirles, si tienen a un bebé en casa, cuídenlo mucho. Luchen por él. Esfuércense, vale la pena. Pero más que nada, tengan mucho cuidado. Hay muchas cosas malas en todas partes y buscan lo más puro e inofensivo. Porque así como existe Dios, existe el diablo. Gracias, familia TDT. Les mando un fuerte abrazo. Hola, buenas noches. Aquí les traigo un relato interesante que me sucedió hace mucho tiempo. A la edad de 19 años, vivía en un lugar llamado Sullana, al norte de mi país, Perú. Por aquel lugar en donde vivía se construyó una fábrica. Al comienzo recibieron en su mayoría a menores de edad, que luego con el tiempo se regularizó de acuerdo a la ley. Por aquellos días, muchas personas llegaron de todas partes y empezaron a hacer negocios en las afueras de la fábrica, como venta de comida, de vestimenta, de fragancias. En medio de todas las personas que estaban haciendo su venta de productos, había una señora joven de aspecto llamativo, dado que era bastante atractiva. Bueno, así fue como yo lo percibí. Esta señora de nombre Madeline vendía exclusivamente chicharrones de cerdo o puerco, como algunos lo llaman, y para ser sincero, los preparaba muy sabrosos. En poco tiempo la señora Madeline se hizo bastante famosa por lo hermosa y coqueta que se comportaba, especialmente con los más jóvenes. Cuando tenía 6 meses trabajando, muchos chicos entre edades de 16 y 18 años hacían rumores de que Madeline tenía intimidad con cada uno de ellos. A ver, lo curioso de esto no era tanto la intimidad, sino que al día siguiente no venían a trabajar. Y en efecto, por alguna extraña razón, quedaban bastante débiles. Es más, no recordaban casi nada, solo la intimidad. Cuando se integraban a trabajar, les preguntaba a mis compañeros, o sea, chisme de jóvenes, qué es lo que les había pasado, que contaran con lujo de detalles, pero al final confirmaban todos lo mismo. Arañazos en todo el cuerpo, moretones, ungüentos con aceite y éxtasis total.
Todos terminaban muy agotados y por ende se quedaban dormidos. Y en este punto es donde ya no recordaban nada, ni siquiera cómo habían llegado a sus casas. A algunos les tomaba varios días en recuperarse, y si hacían presencia en el trabajo, era evidente que venían bastante mal. Siempre tuve sospechas de que algo raro pasaba ahí, pero no lograba descifrarlo. La fábrica de bebidas estaba muy alejada de la ciudad porque era parte del campo y terrenos de cultivo. Es por eso que teníamos que tomar algún camión o algo para hacer nuestras compras a la ciudad. Muchas veces me topé con Madeline en la ciudad. Le hacía la plática y de paso le compraba algunas golosinas, ya que siempre la veía con una muchacha de 10 u 11 años que la acompañaba. Ella solo me agradecía con una sonrisa y se iba. Un día me dijo que en forma de agradecimiento quería lavarme mi ropa. Yo le dije que no era necesario porque en aquel albergue donde me crié aprendí a ser autosuficiente. Ella insistió tanto que terminó por convencerme. La primera vez que me lavó la ropa, tenía como un olor extraño, pero agradable. Ese día estuve pensando todo el horario de trabajo en Madeline. Era como si la deseara desenfrenadamente. No entendía qué es lo que me estaba pasando. A la hora del almuerzo, una amiga mía que comía a mi lado me dijo: tu ropa huele algo fuerte. Es más, huele horrible. Volvió a decirme, frunciendo la nariz. Yo le respondí: no, ya, en serio, ¿a qué huele? Ella me respondió: huele como a saliva mezclada con sudor. Fue muy asqueroso lo que acababa de escuchar, pero a la vez preocupante, porque en aquel entonces trabajaba con compresores de frío, donde ni siquiera sudaba, ni mucho menos transpiraba. Y me dejó pensando, porque yo tengo un fino sentido del olfato, pero esta vez no lo pude notar. Ese fin de semana me encontré nuevamente con Madeline. Le compré algunos víveres y de paso nos venimos en un taxi. Dentro del transporte empezamos a conversar y en una de sus charlas me hablaba de cosas de épocas algo antiguas. A ver, a mí me gusta mucho leer y en especial cuando se trata de historia, así que le entendí a la perfección. Creo que ella no se daba cuenta de lo que estaba hablando hasta que le hice una pregunta. Oye, ¿y quién te contó todas esas cosas? Ella se quedó pensando un buen rato y empezó como a tartamudear. Luego dijo: mi mamá me contaba que su abuelita le contó de todas esas cosas de su época. Seguimos hablando otras cosas y de la nada me dijo: qué rico huele tu aura. Yo fruncí las cejas. La verdad, no sabía qué responder. Luego sacó un ungüento y se empezó a frotar en el cuello y los brazos. Todo el auto se llenó con ese olor. Mi cuerpo empezó como a excitarse de tal forma que empecé a desearlo furiosamente a Madeline. Ella agarró mi entrepierna y me sonrió. Mi erotismo se intensificó a tal punto que no tenía el control. Esos deseos se semejan tanto a una persona cuando está muy sedienta y empieza a beber y no puede parar hasta saciar la sed. Esa sensación me estaba pasando en esos momentos, y cuando estuve a punto de sucumbir a sus deseos, vino a mi cabeza una voz y me dijo: César, no lo hagas, apártate. No sé cómo me he contenido, pero siempre le he hecho caso a esa voz. Me separé y contuve con todas mis fuerzas de esos deseos. Como les he relatado en otras historias, siempre escucho esa voz que me alerta cuando estoy en peligro. Y esa noche tuve un sueño bastante raro. En él me veía que estaba trabajando en un vestuario bastante amplio. Muchas parejas venían y empezaban a probar sus vestidos en el mostrador. Luego se miraban en un espejo de talla completa. Los hombres se paraban a un costado y opinaban. Yo ayudaba a las chicas a probar sus vestidos. Y en esos instantes entraba una anciana de aspecto desaliñado. Apenas me di cuenta de que no había nadie en el salón. Solamente estaba la anciana y yo. Ella
Tomó algunos cosméticos y se empezó a delinear el rostro. Luego se miró en el espejo, se volteó y me dijo: ¿Cómo me veo? ¿Te gusta? A lo que yo le respondí: sí, se ve muy bien, señora. La verdad, estaba terriblemente delineada y pintada. El rímel de sus ojos estaba corrido. Sus labios estaban grotescamente pintados debido a que tenía muchos surcos producto de la vejez. Se acercó demasiado a mí y me volvió a decir: ¿Así te gustó? Yo no podía moverme. Parecía que una fuerza extraña me había inmovilizado. Y en ese momento acercó su cara bien pegada a la mía. Tenía un aliento fuerte y podía ver todos los surcos y delineaciones de su rostro bastante desgastado por sus años. Y luego me decía: Bésame, bésame. Se sonreía al ver mi rostro de impotencia, y fue en ese momento que saqué las fuerzas y rompí su hechizo. Con mis brazos sueltos, le aventé un manotazo en la cara y la parte superior de su cuello se desprendió de su cuerpo, dando saltos por todo el salón y riéndose macabramente. Al comienzo lo hizo con esa risita característica de las brujas. Luego cambió a una carcajada grotesca y horrenda. En ese momento me levanté. ¡Y diablos! Allí estaba esa anciana. Era la misma persona del sueño. Allí estaba bien pegada a mi cara. Estaba flotando y al parecer no tenía piernas. Y luego me dijo: ¿Ahora ya no me deseas como lo hiciste en el taxi? Se alejó dando carcajadas y desapareció en uno de los pasadizos de mi habitación. Creo que era una combinación entre bruja y vampiresa de aura, donde a todos mis amigos les absorbía su energía espiritual, hasta dejarlos totalmente atontados y con amnesia. Les conté a mis compañeros lo sucedido. Al principio no me creyeron. Por el contrario, se burlaron de mí todo el día, porque para ellos, Madeline era simplemente una señora joven que se ganaba la vida como cualquier persona. Pero al ver que no llegó al día siguiente y los días venideros, fue entonces que se empezaron a preguntar por ella. Nadie daba razón de su paradero. Es más, muchos afirmaron que nunca la habían visto. Fue ahí que me empezaron a dar el crédito, pero para entonces había desaparecido sin dejar rastro alguno. Desde aquel entonces jamás la vi. Nunca supieron a dónde fue. Meses después me promovieron a otra ciudad y con el tiempo me olvidé del asunto. Muchas gracias por leerme y sobre todo por su paciencia. Que tengan una excelente noche, familia TDT. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo. Lo dicen ellos. Escucha bien, Raúl, esto es para ti, con tu canal de terapia de terror, sí. Así es, relatos siniestros, historias escalofriantes, un podcast que te mantiene al filo emocionante. Pesadilla de terror, cada historia me atrapa. Raúl en YouTube llevándonos a otra escapa. Me enloqueces con tus cuentos del miedo, un suspenso intenso que me pone los pelos de punta.